Saludos, humanos bellos y a los demás también. Bienvenidos a Diversión con Noxis, con el enseñante Ronald Contreras. Y este capítulo se tratará sobre qué tipo de entidades habitan cada densidad del universo. Para poder entender este tema, lo primero será dibujar un toroide. Bien, ahí tendríamos el rango medio del toroide. Esta densidad, la del centro, es lo que entendemos como 4D. La cuarta densidad eh, se podría decir que es la densidad de lo arquetípicamente antropomórfico. Esto significaría que la conciencia en ese nivel se expresa con esta forma antropomorfe que tenemos nosotros, que sería la forma de la estrella de 5 puntas, que tiene relación a la raíz de 5 y que es phi, el número áureo. Para el lado de lo negativo, lo que podríamos llamar una menos 4D, este nivel sería el que podríamos entender como el nivel de los arcontes. Bien, ahora, en cada nivel existe tanta variedad de vida como en la que podemos ver aquí. En el nivel de los arcontes se podría decir que hay una civilización arcóntica y dioses arcontes. Los dioses arcontes serían grandes acumulaciones de una frecuencia de la voluntad magnética específica que encarnan una personalidad que serían algo muy similar a lo que son los ángeles. Y serían 36, de 36 formas oscuras de la voluntad: envidia, lujuria, belicosidad, maldad, encarnados como un ser. Y de ahí para abajo habrían otros tipos de seres hasta llegar a lo que son las civilizaciones arcónticas, que son seres muy parecidos a nosotros, con el detalle de que en el lado de ellos eh, la magia tiene una mayor predominancia que en el lado de nosotros, como para el lado de nosotros la tecnología tiene una mayor predominancia. En la película John Carter muestran un personaje, un peladito vestido de blanco, que mueve los hilos para incentivar la guerra y la destrucción, porque necesita eso de alimento. Básicamente, ese personaje sería uno de estos seres de los que yo les menciono y de los que les hablaba antes. Sería algo así como la criatura que iba a salir por el portal en Hellboy 1. Ese tipo de criatura y las caracteriza mucho los tentáculos. Por ahí se nos asoma Tukul con sus variados nombres, Kraken y otros nombres más que tienen los que adoran a los pulpos. Eh, en otro capítulo mencioné esto de los pulpos y las cabras. Esa es la relación que tienen. Tienen relación a razas arcónticas de la 4D oscura, que tienen sus formas físicas también en la 4D normal. Y a través de los de la 4D, la oscura, hacen tratos con los de acá y esos hacen tratos con los de acá. Y así se conecta con estos tipos de oscuridad de las razas cabra y las razas pulpo. Y lo que mencioné en otro video es que estas razas fueron incorporadas en nuestro planeta. No, no, no eran parte del plan original. Para el otro lado, tendríamos lo que podríamos llamar la 4D positiva. Este nivel se conoce como las estancias morontiales. Eh, Tiene que ver con esto del túnel de luz. Si uno pierde el vínculo con el envase físico y te aparece el túnel de luz porque
tuviste algo de divinidad, puedes llegar a la más 4D y en este lugar básicamente te limpian. Eh, nos limpian de los miedos que aprendimos, de los vicios que adquirimos y de las pasiones que desarrollamos para poder volver a encarnar como bebés limpios de miedo, vicio y pasión, que es la razón de por qué los bebés nacen sin miedo. Que es una cosa muy fácil de comprobar, ya que puedes acercarte a un bebé y lanzarle un puñetazo y el bebé no va a cerrar los ojos. Eso lo va a comenzar a hacer desde que le llegue el primer pelotazo en la cara. De ahí en adelante va a comenzar a cerrar los ojos. Porque antes de eso no tiene el miedo al golpe en la cara porque no lo conoce. Bien, continuamos. Eh, en las estancias morontiales tienes la opción de buscar ascender a la 5 o encarnar en la 3. Para ir a la 5 hay que pasar algo así como exámenes. Y en la 3D es como hacerlo práctico. Puedes pasarlo desde lo teórico o puedes aprenderlo desde lo práctico. Y lo práctico es mucho más práctico. Es por eso la mayoría prefiere encarnar. Es más corto que tratar de hacerlo, aparte de que el tiempo es relativo. Bien, nosotros estaríamos acá en este sector, la 3D, que podríamos llamarle algo así como la baja fisicalidad. Aquí estaríamos los animales sintientes, básicamente. Aquí estamos todos los humanos, los mamíferos, la gran parte de los mamíferos que son grupales, algunos tipos de aves que comparten el nivel de conciencia. Realmente nosotros, por estar en la 3D, podemos participar de la 2D y la 1D, pero no la vemos desde la perspectiva, desde cómo puede verla un ser que es de la 2D o un ser que es de la 1D. Se podría decir que para ellos el mundo es más pequeño, pero en realidad es más grande. Por ser, por ser ellos más pequeños, abarcan menos. Visualmente el horizonte es mucho más pequeño para ellos. Entonces como que el mundo fuera más pequeño, pero no lo es más grande todavía. En, en la 2D, del lado de la baja fisicalidad, estarían lo que entendemos como seres órficos, los elementales de la naturaleza, las hadas, los duendes, todos estos seres que se encargan de mantener el balance y el equilibrio en la naturaleza. Ya son muchas veces que ha pasado que el ser humano ha causado desastres. Un caso puntual, por ejemplo, sería el parque de Yellowstone cuando se quemó o el desastre de Chernobyl, en donde los cálculos que los especialistas en el tema hicieron decían que Yellowstone no se iba a recuperar como en 300 años y que eh, Chernobyl iba a estar así por 500 años, una cosa así. Y resultó ser que en Yellowstone se multiplicó la cantidad de flora y fauna, se recuperó mucha flora autóctona que estaba perdida, muchas de ellas, a través del incendio. Y en Chernobyl también está pasando que ya hay plantas, ya hay animales, hay vida, mucho tiempo antes de lo que nosotros pudimos haber pensado que podría ser. Y eso es porque hay seres que se dedican específicamente a limpiar el mundo y a mantenerlo en el equilibrio. En la 1D de lo físico estarían las conciencias de lo mineral, que básicamente tienen muy poca presencia. Así que, bueno, a nivel de conciencia, los seres de la 1D saben que existen nada más. Los de la 2D saben que existen otros, y los de la 3D son capaces de darse cuenta que son distintos a esos otros.
Entonces tenemos lo mineral, lo vegetal y lo animal. De aquí en la 4 ya estaríamos hablando de lo humano. Y el detalle con nosotros es que todavía no somos 100% humanos. Todavía tenemos mucha cosa de bestia. Ahora, al frente, y no sería al frente, sino que serían los niveles intermedios de los que les hablaba. La -1, la -2 y la -3. El nivel del -1 sería el nivel de lo que entendemos como las larvas astrales. Aquí estos seres lo único que tienen es hambre. La única conciencia que poseen es el miedo a dejar de existir. Entonces funcionan netamente por la sobrevivencia. Si se fijan en el mismo orden de la conciencia del que les he hablado muchas veces. Eh, en el segundo nivel estarían algo así como lo que llamamos engendros o esbirros, como los que nos muestran en la película Spawn o los que aparecen en la película Constantine, cuando él se suicida y visita la ciudad para ir a ver qué pasó con la chica que se había suicidado y hay un montón de esqueletos con la cabeza cortada, sin cerebros, que lo andan persiguiendo. Eso básicamente serían el tipo de ser de la segunda, de la -2. Son como, a ver, eh, las entidades oscuras son espíritus igual que los que nos reconocemos como luz, pero como no emanan luz, no proyectan un alma alrededor de ellos, no poseen información propia, no poseen un espacio definido, no tienen forma. Entonces, para poder tener forma, lo que hacen es comenzar a acumular creaciones mentales nuestras que tienen predominancia negativa. Estos patrones comienzan, esto es muy similar a lo que hacen los cangrejos ermitaños que toman una conchita y después se cambian a otra, pero en este caso las van juntando y van como ganando mayor complejidad, pero siempre sobre la misma frecuencia negativa que los alimenta desde un principio. Y al igual que en el otro lado, como que se van sumando las cualidades. En el segundo nivel tienen hambre y tienen deseo. Entonces, podría decir que los engendros sienten placer también por el mal que hacen. En el tercer nivel ya estarían las que son un poquito más complejos. Estos son ya los que de entrada les llamamos demonios. Y se caracterizan porque han logrado tener algo muy similar a lo que es una personalidad. Entonces, pero claro, siempre, bueno, y la personalidad tiene mucho que ver con el ego y como se están armando con estructuras mentales nacidas del ego y negativas, tienen esta tendencia a que cada uno de ellos se cree el más sofisticado o el mejor en lo que hace. Tienen esa característica. Eh, para nosotros, este nivel, el -3 sería lo que entendemos como el purgatorio. Aquí es donde quedan vagando los desencarnados que por apego se quedan aquí, que por la familia, que por sus posesiones, y no quieren abandonar este plano, se quedan aquí. Los suicidas también tienden a quedarse aquí. Bien, son tres cosas las que les quiero hablar de este lado. Bien, primero los suicidas. Bien, básicamente la idea del suicidio es dejar de existir. Entonces, cuando un suicida se suicida y se da cuenta de que no deja de existir, piensa que lo hizo mal. Y como ya no tiene su cuerpo físico, no tiene su cerebro, no puede, ya no tiene la capacidad de entender el tiempo de forma lineal. Solo tendrá eh, los recuerdos que su voluntad requería en ese momento. Entonces, básicamente como que quedan encerrados en un eco de su propia muerte, de su propia memoria. Se quedan ahí repitiendo el acto, repitiendo, se matan y creen, lo hice mal, se matan, no creen, y lo hice mal, y se quedan ahí encerrados en un bucle. Lo segundo que podría pasar
es que eh, por pasar mucho tiempo en nuestra casa, en nuestra habitación, sucede que nuestra propia frecuencia mental se comienza a impregnar en los lugares. Entonces, por ejemplo, esto de que hoy la casa está muy cargada cuando hay gente que es muy fuerte de pensamiento, pasa esto que las casas se sienten pesadas. No, no siempre es porque hay entidades malignas, aunque eso suele llamarlas. Eh, y pasa que cuando mueren y tienen estos apegos, la propia casa se vuelve como la cabeza. Es como una nueva cabeza más grande, pero terminan estando encerrados también de nuevo. Y el tercer caso que podría suceder es que comienzan a perder energía, que si llegaran a perderla completamente, esa estructura de memoria, iría a dar a la más 4 y se juntaría con el resto del alma y como ser podríamos continuar lo que estábamos haciendo, ya que esta existencia en particular es solo una de muchas existencias que hemos tenido. Eh, y puede pasar que cuando están perdiendo energía busquen una fuente de energía y cuando eso pasa, los encarnados ganan un título que le llaman Gold, que se vuelven como parásitos de una persona, del alma de una persona y comienzan a enfermar. Bien, ahora nos tocaría el lado de arriba, el lado positivo. Aquí podríamos hablar de la alta fisicalidad y el alto astral. Aquí sería el bajo astral, baja fisicalidad. En la más 5, o sea, no, esto sería la 5 no, 5D. Este nivel sería el que le llaman el de los maestros ascendidos. Aquí es donde habitan solo razas que han logrado vencer la dualidad. ¿Cómo se vence la dualidad? Pues dejando de funcionar por la conveniencia del bien y el mal. Lo, lo bueno y lo malo se guían a través de lo que a mí me conviene. Si veo a una gacela escapando de una leona, eh, por cosas del ser humano solemos ponernos de parte de la víctima y diríamos, hola, ojalá que se escape el ciervito y que la leona no lo pille. Pero si fuéramos nosotros el león, para nosotros sería bueno pillar al ciervito porque tenemos tres cachorros o porque tenemos que comernos. Entonces el bien y el mal es relativo. Para escapar de la dualidad hay que comenzar a funcionar por lo coherente. Lo coherente es coherente con el orden. Y lo que no posee coherencia con el orden, pues no la posee. Entonces, cuando se entiende el orden divino, el cómo funcionan las cosas, dejas de funcionar por lo conveniente y comienzas a funcionar por lo correcto. Y lo simpático de esto es que nuestro ser siempre nos ha gritado lo correcto. Nosotros siempre hemos sabido qué es lo más correcto a hacer en cada situación que se nos ha presentado, pero preferimos tomar lo conveniente. Eh, las razas de este nivel se dedican a ayudar a los niveles de abajo a través de la gente de la 4D. En la 4D hay de todo, es variado. Hay razas regresivas, hay neutros, hay progresivos, hay luferanos. Entonces tenemos razas que viven para sí mismos, que existen de una forma muy parecida a nosotros, ya que a nosotros nos criaron prácticamente ellos. Son depredativos y funcionan prácticamente como un virus. Estarían los neutrales, que como así mismo suena, no se meten en nada. Si no se meten con ellos, no hacen nada, no intervienen nunca, no ayudan, ni tampoco le hacen mal a nadie. Estarían los progresivos, que serían los que colaboran con ayudar a razas de nuestro nivel a encaminarse en el orden y avanzar de conciencia. Y los luferanos, que se dedican a pelear contra los malos, según ellos, se dedican a destruir a los malos, generando imperios. Eh, Bien.
La gente de la 5D trabaja con los de la más 5. Este nivel podríamos entenderlo como el de los administrativos akáshicos. El, el akasha básicamente es el espacio. Y como el espacio es una sustancia, cada fenómeno que sucede deja una marca en el espacio. Y esa marca es como una especie de registro, es como una especie de fotocopia. Podrías tomar esa información, trasladarla y obtener lo que sucedió. Los administrativos akáshicos no, no dirigen el destino de la gente, ni eso, ni nada de eso. Ellos simplemente registran. Los señores del karma, lo mismo. No, no intervienen en nada, en ninguna de nuestras decisiones, solo nos presentan el abanico de posibilidades. Todo es, todo en el universo funciona por supersimetría, todo es posible y el ser decide cuál de esas posibilidades se termina manifestando. Es cierto que hay una especie de determinismo debido a que lo que separa a una densidad de otra es la velocidad de su frecuencia y eso tiene que ver mucho con el tamaño, con el volumen total en relación a la velocidad de la luz. En la 6D estarían las conciencias a nivel de astro, pero que no sean estrellas. Estaríamos hablando de la conciencia de los planetas, las conciencias de las lunas. Aquí estaría Gaia, por ejemplo. Y en la más 6 ahí sí, aquí sí estarían las estrellas y serían las conciencias de las propias galaxias y las conciencias de los soles. Y también estaríamos hablando de la gente solar. Eh, y nos quedaría el séptimo nivel, que es uno solo, porque en la séptima no hay dualidad. Y este sería el nivel más espiritual de nuestro universo, sería las 7D, y aquí estarían lo que entendemos como ángeles, los arcángeles. Eh, la figura que nosotros tenemos de los ángeles son de estos seres con alitas, que tiene que ver más con la gente que vino a ayudar desde Venus en los tiempos del desastre de Atlántida, que con realmente con los ángeles por sí mismos. Y si se fijan, hasta más o menos este nivel, hasta la 5D, se mantiene la forma de hombre. Y aquí en la 6 ya pasamos a la forma de esfera, que sería supersimetría perfecta. Los ángeles son supersimetrías perfectas. La forma real de un ángel es como un toroide con múltiples toros saliendo desde el centro formando distintas figuras. Eh, hay un tipo de agroglifo que son toroides en 2D, que si los viéramos en 3D estaríamos viendo a un ángel. Bueno, estos serían las densidades de nuestro universo. Si se fijan, hay la versión de la Noxis del sendero izquierdo que le ha metido mucho de lo suyo al New Age, y nos meten que no hay ángeles, que no hay maestros ascendidos, que todo es un engaño, y que el alma es una trampa, que estamos encerrados, el DMU y todo eso. Yo les dejo una pequeña pregunta. Si el alma es una trampa, si todo esto que enseño está mal, si no lo podemos ver en la historia de la humanidad, en la vida que nos rodea, eh, ¿por qué? Bueno, aparte, si no existen buenos y si los malos son los buenos, ¿por qué los malos tienen que convencerte de venderles su alma? ¿Por qué tienes que vender tu alma? Es algo malo para que la quieren. Te los dejo pensando. Medítenlo. Gracias chicos por su tiempo
Y hasta la próxima. Suscríbanse, compartan. Gracias.